Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a hablar de tres cosas: creer, adicción y cadenas. Vamos a hablar de esas tres cosas porque me parece que debemos hacerlo a la luz de la palabra del Señor. Debemos tener en cuenta que toda reflexión que nosotros podamos tener debe ser basada en la palabra del Señor, sobre todo para que contrastemos, para que confirmemos los versículos unos con otros y confirmemos la palabra del Señor. Así que cuando nosotros nos encontramos con personas que dicen creer en Dios, eso nos causa buena impresión, pero cuando nos damos cuenta y en el diálogo con estas personas, nos damos cuenta de su manera de vivir, entonces allí entendemos que ellos creen a su manera y todo el mundo cree a su manera y eso pues todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Pero para ser salvo no solamente hay que creer a nuestra manera, hay que creer y obedecer y conforme a lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. No conforme a lo que diga yo o el predicador en el templo allá en una congregación. Es conforme a lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Bueno, vamos a leerlo en Marcos, capítulo 16, el verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, el texto es muy diciente y responde completamente a cabalidad, a plenitud, con satisfacción, esa pregunta de que el ser humano se hace de que si será salvo solamente con creer. El texto lo complementa una palabra extra, aparte de creer. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Allí está el meollo de la situación. Muchas de las personas con las que nosotros nos encontramos o podemos hablar en alguna ocasión, dicen que creen en Dios. Y eso está bien, vuelvo y repito. Crea en Dios, claro que sí, es bueno creer en Dios, pero es bueno o es mucho mejor obedecerle. Claro, porque no solamente basta con creer, y mucho menos con creer a la manera que uno piensa que cree. No, yo creo en Dios y yo no le hago mal a nadie y con eso me basta. Es más, muchas personas le agregan algo más. Dicen, yo creo en Dios y en la Virgen. Bueno, esas personas, ellos y ellas tienen pleno derecho a hablar de esa manera. No hay inconveniencia. Pero la Biblia no me habla de que yo debo creer en la Virgen. La Biblia me dice es que yo debo creer es en Dios, en el Señor Jesucristo. Allí no hay nada más que hacer, solamente uno. ¿Para qué le voy a agregar más cosas? Entonces, cuando nosotros entendemos la Biblia y por revelación del Espíritu Santo, y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude a entender los versos de la palabra del Señor, comprendemos más claramente cómo es que nosotros estamos creyendo. El verso dice, el que creyere y, o sea, hay una condición allí, y fuere bautizado, será salvo. ¿Usted cree en Dios pero no es bautizado? ¿No es bautizada? Sencillo, no será salva. Y no lo digo yo, no deje que se lo diga el predicador de turno. No, léalo en la palabra del Señor. Cuando usted pase a la eternidad y creyó a plenitud en Dios y hizo lo bueno aquí en la tierra y seguramente se comportó bien con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con el próximo, ¿no? Con el prójimo. Y creyó en el Señor Jesucristo, pero no se hizo bautizar. Yo no le voy a decir que será condenado o que será condenada. Lea lo que dice el texto. Eso le pertenece a Dios. Pero el texto me dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya de ahí para allá, después de que usted muera, cuando pase a la eternidad, está en las manos de Dios. Que Él lo juzgue a usted. Que Él lo o la juzgue y vea si usted hizo lo recto delante de Dios. Pero el texto dice, será salvo. Ahora, para el que no cree, todavía es peor, porque al menos una persona puede decir,
bueno, yo creo en Dios, pero el texto dice aquí, mas el que no creyere será condenado. Peor todavía la situación para el que no cree, y mucho menos para el que no se, y todavía agregándole la condición de que no será bautizado, porque si la persona no cree, pues tampoco se va a hacer bautizar. Si la persona creyendo no se bautiza, mucho menos se va a bautizar el que no cree. Entonces debemos entender, vamos por partes para entender este asunto de creer, de la adicción y las cadenas. Ya vimos este verso de la palabra del Señor con respecto a creer. Ahora vamos a ver acerca de la adicción. Pero primero que todo, vamos a ver la definición de lo que es la adicción. El diccionario de la Real Academia Española lo declara de la siguiente manera: es una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Esa es la definición de lo que es la adicción, una adicción. ¿Y qué es lo psíquico? Bueno, lo psíquico es lo concerniente a la mente o lo relacionado con ella. Vamos a despejar un poquito algunas dudas. En otras palabras, ¿qué es una adicción? Bueno, una adicción es algo que le llega a usted a su mente y comienza a practicarlo. Es algo que le llega a su mente o algo relacionado con ella, es lo que le llega a su psiquis, y entonces usted comienza a alimentar eso y apasionadamente quiere hacer eso que va a conllevar a una dependencia de sustancias, como lo relaciona el diccionario, o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Eso es lo que es una adicción. Y bueno, allí también hay de qué hablar, porque hay personas que tienen adicciones. Aunque creen en Dios, tienen adicciones. ¿Adicciones a qué? Son adictos a situaciones pues de moral. Sí, son adictos a serle infiel al esposo, las mujeres. Y los hombres son adictos a serle infiel a sus esposas. Otras personas, hombres y mujeres, son adictos a la droga, a la drogadicción. Otros son adictos al cigarrillo, a fumar. Otros son adictos al alcohol, a beber licor, a beber licores fuertes o cervezas. En fin, son adictos a eso. Eso es lo que es una adicción. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a una adicción? Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 6, el verso 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto es lo que dice el apóstol Pablo allí en la palabra del Señor por revelación y por inspiración del Espíritu Santo para nuestra edificación. Qué bueno que nosotros podamos encontrar estos versículos en la Biblia y practicarlos, ponerlos por obra en nuestra vida. Si tenemos una adicción, recordemos este versículo. Bueno, ya sabemos que una adicción tiene que ver con lo psíquico, es decir, con la psiquis, y tiene que ver, o sea, lo que está relacionado a la mente o lo que está allí entronizado en su mente. Le da a la persona por hacer esto que quiere y que ya le sabe su boca a cigarrillo, tiene ese sabor allí, ya le sabe su boca a la cerveza, al licor, ya su cuerpo desea ir a cometer inmoralidad contra su esposo, contra su esposa. En fin, cualquier cantidad de cosas que ya se le vinieron a la mente y no las puede contener. Entonces, esa dependencia y esa adicción que se forma en el ser humano es la dependencia a esas sustancias o actividades que son nocivas para la salud o el equilibrio psíquico, como dice el diccionario. Pero el versículo de la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, nos dice que nosotros podemos tener oportunidad de no dejarnos dominar
de esas adicciones que pueden llegar a nuestra vida. Porque el versículo dice, todas las cosas me son lícitas, es decir, todo lo puedo hacer, mas no todas convienen. Allí está el asunto. Debemos de sopesar qué es lo que nos conviene y qué no, para que no caigamos en adicciones que son perjudiciales para nosotros. Todas las cosas me son lícitas, vuelve y repite el texto, mas yo, decía el apóstol Pablo, tome este texto personalmente para usted también, diga, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese es un buen texto, un texto muy bonito para nosotros compartirlo con alguien que tenga una adicción, que sea adicto a algo, a lo que ya he mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo quiere liberarnos de toda cadena de opresión, porque allí vamos a hablar de la tercera cosa que estamos mencionando en esta reflexión, y es las cadenas. Estas cadenas son cosas que nos atan a nosotros, y una adicción es eso, una cadena que nos ata siempre y nos conduce a hacer lo mismo, siendo eso nocivo para nuestra salud y nocivo para los que están alrededor nuestro también. Entonces vamos a leer en Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. He allí la respuesta a la problemática o a esta cosa que se llama cadena, esta cosa tan terrible que es la adicción. Estas cadenas pueden ser quebrantadas, pueden ser rotas por medio de este versículo que dice Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, cuando una persona no ha sido libre, está atada, es porque está sujeta a algo. Cuando alguien está sujeto a algo o está preso a algo, no está libre. Cuando una persona está encadenada, no está libre. Entonces, por eso es que estamos hablando acerca de creer, de adicción y de cadenas. Esta última cosa, que es las cadenas, pues nos refleja a un hombre atado, a una mujer atada. Nos transporta a eso, a mirar un hombre o una mujer atados por el pecado, por la maldad, por las adicciones, y aunque crea en Dios, está con adicciones muy fuertes en su vida que lo tienen atado y no lo dejan avanzar para ser libre. Y el verso dice, mas ahora que habéis sido libres, o sea, libertados del pecado, porque las adicciones son pecados, son cosas malas que estamos practicando, que estamos adictos a ellas, y no es bueno porque estamos siendo excluidos de la presencia de Dios por practicar esas cosas y estamos siendo esclavos de esa adicción. Entonces dice la Biblia, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, es mejor ser siervo de Dios que siervo del pecado, que ser siervo del diablo. Entonces dice la Biblia, tenéis por fruto, es decir, como resultado, tenéis la santificación. Ya no tenemos adicciones y ya somos libres de esas cadenas, y entonces nos santificamos a nosotros mismos por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Y entonces tenemos como resultado la santificación y como fin, como premio mayor, la vida eterna. Qué bonita es la palabra del Señor, ¿no? Creer, adicción y cadenas. Bueno, ya vimos los versículos que nos ayudan a que nosotros complementemos bien en qué posición estamos para ser salvos, para no ser condenados, para alcanzar la vida eterna. Si hacemos esto, nosotros podemos ser aún más felices con el Señor Jesucristo. Ese
es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.